Espérame. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley saludándolos desde la ciudad de Los Ángeles en esta hermosa noche. Hoy, con la ayuda de Dios, llegamos al último capítulo de la saga Destruyendo los mitos y leyendas de los evangélicos hacia la Iglesia Católica y la conquista española. Me acompañan en esta noche, como lo han estado haciendo mis estimados amigos, católicos cristianos y apologética de nuestra tradición católica. Voy a pedirles que por favor se presenten, hermanos cristianos católicos. ¿Aló? Muy buenas noches, les saluda Católico Cristiano. Estamos aquí ya para terminar lo que es la saga que hemos venido preparando con Apologética Tradición Católica y el hermano Percy. Muchas bendiciones y gracias por estarnos escuchando. Gracias, estimado. Muy buenas noches, mis hermanos. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Walter Pérez. Mi canal pues se llama Apologética Tradición Católica. Es un gusto estar aquí con nuestro hermano Pastor Percy. Gracias por habernos invitado pues y ser partícipe de esta saga que ha sido transmitida por nuestros hermanos durante varios días, en el cual pues me dijeron de que hoy iba a terminar este tema, y para mí es un gusto glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo nuestra Santa Madre Iglesia. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues, como ya lo dijimos, hoy es el último capítulo, pero esto no significa que ya no vamos a hacer más series o que ya no vamos a estar haciendo otros videos. Sí, vamos a seguir haciendo otras series y vamos a platicar con mis estimados amigos y hermanos para ver qué otro tema podemos tocar. Hermano, a ver, alguien me saludó por aquí. Ahora no aparece en los comentarios. Ay, Dios mío. Les digo. Parece que era el hermano Lucas. Hermano Lucas, Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Un saludo cordial en el nombre de Jesús. Me da mucho gusto saludarlo en esta noche. Y pues hoy vamos a comenzar. Cada uno trae un punto a tratar en esta noche para destruir los mitos y leyendas de los evangélicos hacia la Iglesia Católica y la conquista española. Como todos sabemos, lamentablemente, mis estimados hermanos en la fe han levantado muchos mitos, muchas leyendas, muchas difamaciones hacia la Iglesia Católica. Uno de estos mitos es que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Y ese es el tema que hoy voy a tratar yo. Mis otros dos amigos y hermanos traen sus propios temas. Aunque podemos comentar, podemos interrumpir y hacer un comentario del tema que estén tratando mis otros dos hermanos, y ellos también pueden hacer lo mismo. Cuando ellos quieran, cuando ellos se sientan cómodos, se quieran interrumpir para hacer un comentario, están totalmente bienvenidos. Todos los comentarios son bienvenidos, aunque les pedimos que por favor aquellas personas que van a comentar lo hagan dentro de un marco de respeto y cordialidad cristiana. Bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran ramera del Apocalipsis. Aunque en años recientes algunos han tratado de ver la ciudad de Roma como la gran ramera del Apocalipsis, la Iglesia a través de la historia ha entendido generalmente que Roma es, en cierto sentido, una falsa esposa, una parodia demoníaca de la verdadera esposa, la Iglesia. El motivo de la esposa que cae en adulterio, apostasía, es también conocido que tal identificación es todo menos inescapable.
La metáfora de la prostitución se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para referirse a una ciudad o a una nación que ha abandonado el pacto y se ha vuelto a los dioses falsos. Y con solo 2 excepciones, podemos indagar quién es esta esposa que se ha prostituido y ha abandonado su pacto con su esposo amado. Como lo dije anteriormente, algunos creen que la gran ramera del Apocalipsis es Roma, pero si analizamos la historia y analizamos la palabra de Dios, nos damos de cuenta que Roma, el Imperio Romano, jamás hizo un pacto con Dios. Al menos no el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La única nación sobre la tierra que ha hecho un pacto con ese Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no es Roma, sino es Israel. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos, mis estimados oyentes, que Israel violó, se prostituyó y abandonó su pacto con Dios. Por ende, la gran ramera del Apocalipsis no puede ser la Iglesia Católica. Y recordemos algo sumamente importante, que quien está hablando en este momento no es un católico del rito latino. Yo no soy católico romano, como se dice en términos en el lenguaje evangélico, en el lenguaje protestante. Yo soy protestante y soy protestante histórico. Cuando analizamos esto, nos damos de cuenta que Dios solamente hizo un pacto con una nación. Y esa nación, como ya lo dije, fue Israel, que de ninguna manera puede ser una iglesia. Porque la Iglesia Católica, en el Antiguo Testamento, nunca hizo un pacto con ese Dios. Así que la Iglesia Católica no puede haber violado un pacto y haber sido infiel a ese Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia Católica no existía en el Antiguo Testamento. La única que existía era Jerusalén. Por esto, la metáfora de la prostitución se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para referirse a una ciudad o a una nación que ha abandonado el pacto y se ha vuelto a los dioses falsos. ¿Y quién es esa ciudad y quién es esa nación? Esa nación es Israel. Esa ciudad es Jerusalén. Por tanto, el término se usa siempre en relación con el infiel Israel. La ramera del Apocalipsis, claramente, hermanos amados, es Israel y no la Iglesia Católica. Yo sé que esto no les agrada a los evangélicos, especialmente a los pentecostales, porque para ellos la Iglesia Católica es la gran ramera. Pero resulta que las características que la gran ramera del Apocalipsis debe de reunir es que primero violó su pacto con Dios, con su Dios. Y eso ya lo hemos identificado y lo hemos aclarado y lo hemos refutado. Ahora, ¿quiénes fueron los que inventaron esta difamación, esta mentira, esta leyenda negra, que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis? Yo les voy a decir quiénes fueron. No fueron los herejes, no fueron los herejes evangélicos, iba a decir. No fueron los herejes
del siglo XX fueron los herejes donatistas del siglo IV. Los evangélicos no habían nacido todavía en el siglo IV. Faltaban muchos siglos. Los evangélicos nacieron en el año 1916, siglo XX. Entonces, para los herejes donatistas del siglo IV, la Iglesia Católica era la ramera. Algunos teólogos ortodoxos, griegos y protestantes la han visto en el papado romano, aunque muchos fundamentalistas han manchado sus encantos de oropel en el Concilio Mundial de las Iglesias. Aunque es cierto que puede haber, y ciertamente ha habido, falsas iglesias a imagen de la ramera, debemos recordar el contexto histórico del Apocalipsis y las exigencias preteristas que el libro hace a sus intérpretes. Encontrar meramente algún ejemplo de una iglesia falsa e identificarla como la gran ramera no es una exegesis fiel. Juan ha establecido firmemente nuestros límites hermenéuticos dentro de su propia situación contemporánea en el siglo I. De hecho, él ha afirmado definitivamente que la ramera era un fenómeno corriente. Apocalipsis 17, un verso 18. O mejor dicho, Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Aquí los evangélicos suponen que se está hablando del sacerdocio católico, pero hay un pequeño detalle. El detalle es este, que Apocalipsis 17, capítulo 18, no está hablando del sacerdocio católico. Sí está hablando de un sacerdocio, pero no es el sacerdocio católico, es el sacerdocio levita. Como todos sabemos, el sacerdocio levita se había corrompido. Israel había hecho un pacto con Roma, se había prostituido con Roma, su amante. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ante Pilato y Pilato les dijo a la multitud: ¿quieren que mate a su rey? ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué dijo el pueblo de Israel en ese momento? No tenemos más rey que el César. Y empezaron a gritar, cual hienas salvajes, con sus hocicos llenos de rabia: crucifícale, crucifícale. Por ende, los teólogos protestantes, teólogos ortodoxos, algunos opinan que es la Iglesia Católica, pero cuando estudiamos la exegesis y estudiamos cómo Juan define esta gran ramera, nos damos de cuenta que no es la Iglesia Católica. No sé si mis hermanos quieran decir algo. Hermanos católicos. Hola, pastor. Dígame. Hola, hermano. Dime. Solamente quería preguntar, no preguntarle, sino que recalcar ese dato bien importante, donde dice de que mataron a sus profetas. Fíjese que cuando yo escucho o leo algún comentario de un evangélico fundamentalista que dice que la ramera es la Iglesia Católica, cuando ellos interpretan que mataron a sus profetas, dice que dice que mataron a los pastores evangélicos o mataron a los evangélicos, porque ellos se oponían a la iglesia romana y por eso fue que los asesinaron. Ay, por eso es bien interesante lo que usted está diciendo sobre ese dato que muchos amigos evangélicos no lo quieren ver. Que la carta del Apocalipsis también es de meterse en la cultura y en el tiempo que se escribió. Exactamente. Porque no estaba hablando ni tan siquiera del Imperio Romano, ni estaba hablando ni tan siquiera de la ciudad del Vaticano, ni mucho menos de la Iglesia Católica. Porque los evangélicos dicen que la Iglesia Católica no está escrita en la Biblia, pero en el Apocalipsis sí lo miran. Qué raro, ¿verdad? Pero es un milagro.
Exacto. Entonces me parece muy interesante recalcar ese punto, pastor. Solamente. Hay Sí, otra ¿cierto? parte también donde las sectas evangélicas dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera en el Apocalipsis, año 90, fecha más o menos que se escribió. Y también dicen que nace la Iglesia Católica con Constantino 4 siglos después. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ellos solo se contradicen. No puede ser. O sea, mienten. Ellos engañan a su propia gente. Es más, acordémonos también de que la Roma imperial, porque van a sacar los colores, la Roma imperial, ¿quién es que se vestía de púrpura? Los césares. ¿Y quiénes eran los que andaban de rojo? Todo el imperio romano, o sea, los soldados. Esas son las características que se mencionan en lo que es en Apocalipsis. ¿Sí, hermano? Sí, hermano. Una cosa importante también es que quienes se vestían de púrpura y rojo eran los sumos sacerdotes levitas. Esos eran los colores. Cuando vamos a la Biblia y vemos cómo era la ornamenta del sumo sacerdote Sí, ahí y de tiene los razón. sacerdotes, era púrpura y era rojo. Más Por el ende, pectoral. el pectoral. Por esto podemos decir categóricamente que no es la Iglesia Católica, que Sol es el sacerdocio levita. El problema aquí, y como lo dijo mi estimado hermano apologética, y lo dijo bien dicho, cuando se estudia la Biblia, especialmente el libro de Apocalipsis, que es un libro complicado, debe de estudiarse dentro de la cultura en que se escribió. ¿Qué estaba pasando con la iglesia en esos tiempos? En esos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida. Juan estaba exiliado en la isla de Pasmos, ¿sí? Y fue ahí donde Juan recibió la revelación. Entonces, esa carta, la carta de Apocalipsis, está dirigida para la iglesia de ese tiempo, ¿sí? Es curioso, como lo dijo mi estimado hermano, los evangélicos sostienen que la iglesia es la gran ramera y después andan diciendo que la iglesia católica no aparece en la Biblia. Y si vamos a Romanos capítulo 11, verso 8, ahí se nos da la descripción. Si alguien tiene Biblia, me la podría leer, Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Yo tengo la Ahorita, mía, pero permítame. tengo que sacarla. Apocalipsis. Apocalipsis 11, 8. 11, 8. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres están en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ok. ¿Dónde fue crucificado Jesús? ¿En Roma? En Israel. En Israel. ¿En qué ciudad? Ahí está en Jeru- Apocalipsis 11, 8. Jerusalén. Jerusalén. Más claro ni el agua. Yo ya le he enseñado ese texto a los evangélicos. En un debate que tuve, yo les expliqué y les dije ese versículo y no lo aceptaron. Me dijeron que ese versículo habla del futuro, que no se ha cumplido todavía. Yo le dije, entonces Jesucristo no ha muerto todavía en la cruz. Quiere decir que Jesucristo va a venir de nuevo a morir en la cruz porque es en el futuro. Ahí Apocalipsis 11:8 nos define y nos dice claramente que quien murió en la cruz del Calvario fue Jesús. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Y ahí está identificando a Jerusalén como la gran ramera del Apocalipsis. ¿Qué más Sí, pruebas quieren? Pero no hay que las aceptan. recalcar, hermano Percy, también que de lo que tú estás diciendo, que cuando uno está en debate,
hay otra parte de las sectas evangélicas que te dicen que la Iglesia Católica nació con Constantino, 4 siglos después de haber hecho el Apocalipsis. O sea, no concuerda con la explicación que tú estás dando, más no concuerda que lo que ellos dicen que la Iglesia Católica nació con Constantino. Sigue, hermano. Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve para que ustedes también den sus partes. Si quieren, nos intercalamos. Yo puedo dejar aquí con mi parte, continúo después y ustedes ahorita continúan. No, termínalo, hermano Percy, para que así pase apologética, tradición y católica, y yo termino. Bueno, pues déjenme prender la luz. Se me apagó. Bueno, voy a proseguir. A ver, déjenme tomar un poco de té. Gloria a Dios. Ok. Cualesquiera aplicaciones modernas que se hagan de este pasaje, Apocalipsis 17, capítulo 18, permítame, cualquiera aplicaciones modernas que se hagan de este pasaje, y estamos leyendo Apocalipsis 17 y 18, debemos verlos como solo eso, aplicaciones. El significado primario de la visión debe referirse a la falsa iglesia de los días de Juan. Hemos visto que el libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades puestas en antítesis, la una de la otra, Babilonia y la Nueva Jerusalén. ¿Quién es Babilonia? Israel. ¿Y quién es la Nueva Jerusalén? La iglesia. Como veremos en un capítulo posterior o más adelante, la Nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la comunidad de los santos, la ciudad de Dios. ¿Se acuerdan del libro de San Agustín? Fue San Agustín quien escribió la ciudad de Dios, ¿no? Le pregunto a mis hermanos católicos. Ok. La otra ciudad... Sí, San Agustín fue el que escribió la ciudad de Dios. Ok, gracias. Pues él se estaba refiriendo exactamente a la Nueva Jerusalén, que es la iglesia. Esta, que es contrastada continuamente con la Nueva Jerusalén, hermano amado, es lo opuesto a la antigua Jerusalén, que ha sido infiel a Dios. O sea, Israel fue infiel a Dios. Otro modo de ver esto es entender que desde el comienzo el propósito era que Jerusalén fuera el verdadero cumplimiento. ¿Se salió, mi estimado? Ha de haber tenido problemas con su celular. Sí, pero sí, hermano Percy, ya no tardaré en entrar. Sí. Estábamos diciendo que otro modo de ver esto es entender el comienzo, el propósito, era que Jerusalén fuera el verdadero cumplimiento de Babilonia. Una palabra que significa puerta de Dios. El lugar de la graciosa revelación de Dios con respecto a sí mismo y a su pacto debería de ser una verdadera Babilonia, una verdadera puerta del cielo y casa de Dios. Como Jacob lo entendió cuando vio la escalera de Dios hacia el cielo, la verdadera torre de Babel, la verdadera pirámide que profetizaba de Cristo. Génesis 28, 10 y 22. Lo cual lo podemos comparar también con Juan capítulo 1, verso 51. Pero Jerusalén no caminó con la dignidad propia del llamado con el que había sido llamada. Como la Babilonia original, Jerusalén volvió sus espaldas al verdadero Dios y buscó gloria y dominio autónomos.
como la Babilonia original, fue una vil prostituta, apóstata, que fue infiel a su Dios. Y por esto la puerta de Dios se convirtió en confusión. Génesis capítulo 11, verso 9. Ya regresó mi hermano. A ver. Es que se fue en el rapto, apologética tradición católica. Fue a visitar allí Ávila. Hola, Oh, hola, hola. Sí, hermano, me está pasando lo que le conté al principio. El celular me ¿sí? está tirando error. Ojalá pueda Oh, terminar aquí el video. primero Dios, hermano. Bueno, ¿cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? ¿Quién es esta ciudad fiel? Bueno, ya la hemos identificado. Jerusalén. Comenzó con la apostasía del sacerdocio en Israel. La principal responsabilidad del sacerdote es que es el representante de Dios. El sacerdocio o el sacerdote es el representante del esposo ante la esposa. Permítanme un momento. Gracias. Que le vaya bien. Igualmente. Bueno, vuelvo a repetir lo que estaba diciendo. ¿Cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? Comenzó con la apostasía del sacerdocio en Israel. La principal responsabilidad del sacerdote es representar a Dios ante el pueblo. Ese es el principal importante papel del sacerdote. Pero también representa al pueblo de Israel ante Dios. Tiene doble función. Primero, representa a Dios ante el pueblo, pero también representa al pueblo delante de Dios. Y la responsabilidad tercera del sacerdocio era guardarla del peligro. Pero lamentablemente, el sacerdocio levita se prostituyó, se vendió, se corrompió. Por esto es que para los líderes religiosos del tiempo de Jesús no les convenía que Jesús siguiera viviendo. Jesús fue asesinado por el complot del sacerdocio levita, aún sabiendo que ese al que estaban colgando en la cruz era su Mesías. ¿Sabían ustedes que los sacerdotes sabían exactamente quién era Jesús? ¿Quiénes conocían la ley mejor que el pueblo? Ellos sabían exactamente a quién estaban clavando en la cruz. Pero su deseo de ser los número uno era más grande que su amor por ese Dios al que decían representar. En vez de eso, el sacerdocio condujo al pueblo en apostasía para alejarlo de su Dios y violar de esa manera el pacto que habían hecho con Jehová de los ejércitos o Yahweh de los ejércitos. Mejor llamémoslo Yahweh. Mateo 26, 14 al 15 y verso 47 y verso 57 al 68, capítulo 27, versos 1 y 2. Y así podría mencionar otros capítulos de San Mateo. A causa del fracaso del sacerdocio en traer al esposo a Israel,
la esposa se convirtió en ramera, yendo en busca de otros esposos. La apostasía del sacerdocio se describe en Apocalipsis 13, versos 11 y 17, bajo la figura de la bestia que sube de la tierra. Pero la falsa esposa no es absuelta de responsabilidad. Ella es culpable también, y la profecía de Juan ahora se vuelve a considerar el juicio y la destrucción de ella. La Babilonia simbólica fue destruida cuando el séptimo ángel derramó su copa. La libación del aniquilamiento, Apocalipsis 16, 17 y 21. Como hemos visto, esta visión es parte del cuarto 7 del Apocalipsis. La conexión está proporcionada en Apocalipsis 17, verso 1. Y lo podemos comparar en Apocalipsis 21, 9. ¿Qué nos dice? Que es uno de los 7 ángeles que llevan las copas, el que da a Juan la visión del juicio de la gran ramera. Esta visión, por lo tanto, revela el significado de la séptima copa, la destrucción de Jerusalén. Voy a ceder el paso a mi estimado hermano, porque este estudio está largo. Son aproximadamente, les voy a decir cuántas páginas son. Son 20 páginas. Si doy todo el estudio, nos vamos a tardar 2 horas. O me voy a tardar yo 2 horas. Y yo quiero darle lugar a mis hermanos. De acuerdo, comienza Apologética Tradición Católica. Mi hermano, Apologética, el tiempo es tuyo, mijo. Apologética. Tu turno. Apologética, Ave María Purísima. Ok, sin pecado concebida. Sin pecado concebido, cabal. Aquí rogándole ahí al celular que no se me vaya a apagar. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque esto es para glorificar el nombre de Dios y sobre todo a su Santa Madre Iglesia, como lo dice. Acércatelo más, que casi no te escucha. Acércatelo un poco más, así como lo tenía al principio. Ahí, hoy sí me ahí, escuchas, ok, excelente. Bueno, empiezo. El hermano Percy, pues muy buen bosquejo con respecto a una de las leyendas más afamadas entre el mundo evangélico y protestante fundamentalista, es creer que la Iglesia Católica es la gran ramera. En este caso yo voy a tocar el tema de la sola escritura, porque es un tema en el cual muchos hermanos evangélicos fundamentalistas y protestantes han querido hacer ver como que la Iglesia no respeta la Biblia, prohíbe la lectura de la Biblia y también nos hacen ver de que como que las primeras comunidades de la Iglesia han sido solo escritura, cuando en realidad no ha sido así. La misma historia los refuta, la misma Biblia también los refuta. Vamos a empezar diciendo que uno de los pilares del protestantismo es la doctrina de la sola escritura. Esta doctrina, que afirma que la Biblia y solamente la Biblia, bajo la libre interpretación de cada creyente, es la única regla de fe y moral, ha sido la causante de las continuas y exponenciales divisiones protestantes, cada una pretendiendo regirse exclusivamente por la Biblia, pero siendo incapaz de ponerse de acuerdo en las doctrinas más fundamentales de la fe cristiana. La Iglesia primitiva no era solo escriturista. Ella reconocía la gran autoridad de la escritura, máxima norma de fe, pero nunca pretendió que todo, absolutamente todo lo referente a la doctrina, tuviese que estar contenido en las escrituras, y mucho menos que fuera un aval para no someterse a la autoridad de la Iglesia y a sus pronunciaciones dogmáticas. Sin embargo,
El protestantismo ha creado una especie de historia alternativa, casi mitológica, donde afirman que efectivamente la iglesia primitiva sí era solo escritura. No es raro verles citar textos de los paredes donde ellos hablan de la autoridad de las escrituras, creyendo que la autoridad de la escritura, esto implica un rechazo a la sagrada tradición. Vamos a leer algunas objeciones protestantes. Un ejemplo de las objeciones que utilizan los protestantes para argumentar que la sola escritura era una doctrina creída por la iglesia primitiva se ha tomado del sitio christiananswer.net, preguntas cristianas, en español. El artículo que dice de esta manera: ¿qué creía la iglesia primitiva acerca de la autoridad de las Sagradas Escrituras? Pero qué raro, ¿verdad? Que este sitio protestante evangélico esté queriendo tomar citas de los padres de la iglesia, pero hay un adagio, hay un dicho que dice que un texto fuera de contexto es solo un pretexto. Vamos a ver lo que dice. En ese sitio vamos a encontrar esta clase de comentarios. Dice uno: el Concilio de Trento en el siglo XVI declaró que la revelación de Dios no estaba contenida solamente en las Escrituras. Declaró que en parte está contenida en las Sagradas Escrituras y en parte en la tradición. Por lo tanto, materialmente las Escrituras no eran suficientes. Esta fue la postura de la Iglesia Católica Romana durante varios siglos, después del Concilio de Trento. Este sitio afirma que fue a raíz del Concilio de Trento, siglo XVI, cuando la Iglesia Católica tomó la postura de creer que no todo estaba contenido en las Escrituras. O sea, que lo que este sitio web está queriendo comunicar, que la Iglesia empezó a negar las Escrituras hasta el siglo XVI, cosa que ya se desmintió en videos atrás con respecto a la saga que el hermano Percy y el hermano Gabriel han estado dando en este canal. Seguimos. Bastaría decir que casi un milenio atrás del Segundo Concilio de Nicea había decretado: si alguno rechaza toda tradición eclesiástica escrita o no escrita, sea anatema. Eso se encuentra en el Concilio de Nicea. Sin embargo, es oportuno citar textos patrísticos de mayor antigüedad para contrarrestar dichas afirmaciones. Vamos a ver. ¿Qué creía la iglesia primitiva? Ignacio de Antioquía, año 107. En el siguiente texto, el célebre obispo de Antioquía, obispo católico. Subrayo eso, ¿verdad? Obispo católico, no fue pastor protestante ni pastor evangélico. Dice obispo de Antioquía, discípulo de Pedro y Pablo. Rechazan la posición de la sola escritura. Dice así: yo hice pues mi parte como un hombre amante en la unión, pero ahí donde hay división e ira, ahí no reside Dios. Ahora bien, el Señor perdona a todos los hombres cuando se arrepienten, y si al arrepentirse regresan a la unidad de Dios y al concilio del obispo, tengo fe en la gracia de Jesucristo, que os librará de toda atadura, y os ruego que no hagáis nada en el espíritu de facción, sino según la enseñanza de Cristo, porque he oído a ciertas personas que decían: oigan muy bien, si no lo encuentro en las escrituras fundacionales, o sea, el Antiguo Testamento, no creo que esté en el Evangelio. Y cuando les dije: está escrito, me contestaron: esto hay que probarlo. Pero para mí, mi escritura fundacional es Jesucristo y la carta inviolable de su cruz y su muerte y su resurrección, y la fe por medio de él, en la cual deseo ser justificado por medio de vuestras oraciones. Decía también Papías de Heriápolis en el año 69-150 después de Cristo. Su testimonio es importante, ya que según San Irineo fue discípulo también de San Juan y obispo de San Policarpo. Por ser considerado uno de los padres apostólicos, sus escritos son sumamente importantes para entender el cristianismo primitivo. Sorprendentemente, San Papías nos deja un testimonio de no ser solo escriturista, sino de haber dado preferencia a la tradición oral. Dice: junto con las interpretaciones, no vacilaré en añadir todo lo que aprendí y recordé cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ello. A diferencia de la mayoría, no me deleité en aquellos que decían mucho, sino en los que enseñan la verdad. No en los que recitan los mandamientos de otros, sino en los que repetían los mandamientos dados por el Señor. Y siempre que alguien venía que había sido un seguidor de los ancianos,
les preguntaba por sus palabras, ¿qué habían dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Jacobo, o Juan, o Mateo, o cualquier otro de los discípulos del Señor? Lo que Aristión y el anciano Juan, discípulos del Señor, estaban aún diciendo, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una voz viva sobreviviente. Y podría seguir toda la noche citando a padres apostólicos sobre este tema, pero quería dejar claro ese punto, que la iglesia primitiva nunca fue sola escritura, pero tampoco negaba que la Biblia es parte fundamental del cristianismo. Eso nunca lo ha dicho la Iglesia Católica. Al contrario, la revelación viene de la Biblia y de la tradición, porque de esa manera es que la Iglesia ha venido funcionando por la ayuda del Espíritu Santo durante los primeros siglos hasta la fecha. Pero la pregunta surge, si la iglesia primitiva no fue solo escritura, entonces, ¿por qué algunos hermanos evangélicos tienen esa idea? La sola escritura nace gracias a la reforma que empezó Lutero. La reforma protestante se originó en teoría por una preocupación por la autoridad de la escritura, pero la doctrina resaltante de sola escritura, la Biblia es la única autoridad, es en realidad contraproducente. El concepto de la escritura es bastante sencillo. La Biblia deberá ser la única autoridad en la vida de los cristianos. Es toda la doctrina ya causa de brecha divisoria entre protestantes y católicos. Expresa el impulso protestante de tener un acceso directo a las escrituras, sin la mediación de molestos papas, sacerdotes, concilios y tradiciones. Pero los católicos, por supuesto, la autoridad de la Biblia y la Iglesia no están en conflicto entre sí. La enseñanza de los papas, los credos, las declaraciones de los concilios ecuménicos y las autoridades de la Iglesia aclaran y confirman el significado de la Escritura para nosotros. Enriquecen y permiten comprenderla mejor en vez de obstaculizar el acceso a ellas. Muchos creen de que como que la Iglesia Católica le prohíbe al cristiano tener sus propias ideas. Si toda la iglesia primitiva hubiese tenido esa idea de ser libre pensamiento y creer lo que se le venga en gana, el deseo de Cristo de tener solamente una iglesia hubiese fallado, porque imagínense que Jesús se hubiese ido al cielo y hubiera dicho, aquí les mando la Biblia y repártanlas, y que cada quien interprete a su manera, según el Espíritu que les revele. ¿Cuántas denominaciones no tuviéramos ahorita? No fueran miles, no fueran ni 100,000, ni 1,000,000, fueran no sé cuántas millonésimas de denominaciones con diferentes autoridades y con diferentes creencias. Pero el deseo de Jesús fue mantener una sola iglesia y una sola fe. Por eso es que dejó a un magisterio, que eran los 12 apóstoles, para poder guiar las primeras comunidades. Y dejó a un líder, que fue Pedro, que lo llamó pastor de su rebaño, para que él guiara y confirmara la fe de sus hermanos. Y desde los primeros siglos, así como San Ignacio lo dice, que ahí donde está la iglesia, está la muchedumbre, ahí está Cristo, y también ahí donde está la muchedumbre, también está el obispo. La figura del obispo siempre fue visiblemente para la unidad de todos los cristianos, porque aquel que se separare del obispo prácticamente estaría cayendo en herejías, bueno, si han estudiado las primeras herejías de la iglesia primitiva, se van a dar cuenta que prácticamente todos eran herejes. ¿Y por qué se les llama herejes? Porque todos salieron de la iglesia católica. No había ningún protestante, ningún evangélico. Prácticamente era la única iglesia de Cristo, fue la iglesia católica. Por eso es que los arrianos, los nestorianos, los donatistas, los agnósticos, todos fueron herejes, porque todos salieron de la iglesia católica, porque fueron todos bautizados dentro de la iglesia. Y si la sola escritura
hubiese sido tan clara, tan, tan sencilla de entender como dicen creer los hermanos protestantes, ¿por qué ellos se desviaron? O sea, no se han puesto a pensar en eso, hermanos evangélicos, que por qué hubieron muchas desviaciones en los primeros siglos si la sola escritura hubiese tenido esa sencillez, esa clara intención de creer que todo está escrito en la Biblia sin necesidad de una iglesia o de un magisterio que lo interpretara. El primer ejemplo lo tenemos en Hechos 15, cuando la iglesia se reúne para definir un conflicto que se estaba dando entre los que estaban siendo bautizados, los judíos, y, y los gentiles que se seguían bautizando, que se bautizaban. Los judíos querían que también recibieran la circuncisión. Ahí entra un primer conflicto. Y es la iglesia quien define con autoridad del Espíritu Santo qué hacer. Y por eso es que la iglesia católica sigue ese ejemplo de reunirse cuando hay conflictos, cuando hay errores, cuando hay diferencias, se reúne en un concilio y por medio, y el Papa tiene que autorizar ese concilio para que la iglesia tome una decisión y seguir siempre en el camino recto de la doctrina. Porque la tradición, la escritura, surgen de la misma revelación. Y la autoridad dada por Cristo para, para explicar, para definir doctrinas, solo fue dada a la iglesia por medio de su magisterio. Por eso la iglesia tiene tantos documentos escritos que si nosotros nos pusiéramos a leer uno por uno, no va a alcanzar nuestra vida para poderlos llegar a entender y comprender. Dentro de la iglesia católica nunca se deja de aprender porque todos los días aprendemos una cosa nueva. Cómo la iglesia durante muchos siglos, durante muchos años, ha luchado para mantener la unidad. Y cuando surge el protestantismo, se abre una puerta ancha donde el libre examen ha hecho de que esa unidad de la iglesia que se había mantenido durante 1500 años se rompió y hoy con el ecumenismo que la Iglesia Católica promueve por medio del Concilio Vaticano II, se está abriendo esa oportunidad de que la iglesia sea solamente una, que creamos solamente en un solo Señor, que nuestra fe solamente sea que no sea motivo de escándalo para el mundo, porque muchos dicen, para ser cristiano, peleándose unos con otros y que cada quien tiene su propia revelación y cada quien tiene su propia doctrina, yo mejor no me hago cristiano. Eso es lo que la Iglesia Católica trata de ir caminando paso a paso con las iglesias en las cuales se abren a tener un diálogo, a poder dialogar temas fundamentales para poder entablar ya un camino, aunque tal vez vaya empedrado, pero ahí vamos caminando, ahí se va caminando. Entonces, es una de las partes fundamentales que la iglesia tiene como mandato de Cristo, es unificar a la humanidad, como lo dijo Jesús en la Gran Comisión en San Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho por medio de su magisterio, enseñar lo que Jesús quiere para la humanidad. Y dentro de la Iglesia Católica es donde se tienen todos los medios de salvación y la plenitud de la verdad. Por eso, creer que la Iglesia Católica prohíbe la lectura de la Biblia es una falacia y combatir un muñeco de paja. Porque si la Biblia es un libro católico, ¿cómo la Iglesia va a prohibir libros para sus propios fieles? Parece bien ilógico. Por eso es que nosotros como católicos asistimos a la misa para escuchar por medio de los pastores legítimamente establecidos por Cristo la palabra de Dios, lo que nos quiere decir Dios por medio de sus evangelios, por medio de los salmos, la primera y segunda lectura, de las cartas o encíclicas de los papas, de los libros que emanan de los obispos.
para las enseñanzas de cada uno de nosotros, porque es para nuestro bien, es para lo que Jesús quiere para nosotros, para todos los que estamos perseverando en la fe de la iglesia. Nosotros como católicos le abrimos nuestras manos a nuestros hermanos evangélicos para que traten la manera de buscar las verdades en la historia. Por eso es que esta saga es bien interesante, el tema que le han puesto nuestros hermanos Percy y el hermano Gabriel, las leyendas, destruyendo leyendas y mitos de los evangélicos, porque prácticamente todo lo que se ha hablado en estos videos es porque se han levantado falsos testimonios contra la Iglesia Católica. Y que quede claro, el demonio siempre ha querido destruir a la Iglesia Católica por todos los medios, desde adentro y desde afuera. Pero la promesa de Cristo es que ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Y si Cristo está con su iglesia, nadie la va a destruir. Se pueden levantar miles de anticatólicos, pero no lo van a lograr. Posiblemente engañen a hermanos católicos débiles en la fe, débiles, porque tal vez, sinceramente, hay que aclararlo y hay que decirlo. Muchos católicos somos haraganes en estudiar tan siquiera el catecismo y estudiar la historia de la iglesia. Viene un evangélico y les dice, miren, en la Biblia dice que no hay que bautizar niños. Entonces llevan a sus hijos a perseverar sus denominaciones y ya dejan de creer en la iglesia católica porque hubo alguien que les dijo de que ahí no se bautizan los niños. Que miren que la Biblia prohíbe las imágenes. Que mire que la Biblia dice que no hay santos en el cielo. Entonces, ¿por qué? Porque no estudian, no leen. Y es por ese motivo que estamos dando estos estudios a aquellos pues, que en realidad quieren estudiar esto y quieren saber la verdad. Hay muchos hermanos evangélicos, como lo decía el hermano Percy, que se van a enojar, que se van a molestar. Pero nuestra intención no es esa. Nuestra intención, como yo lo dije desde un principio, es que cada quien saque su propio análisis y que por lo menos se lleve esa duda y que vayan a averiguarlos por ellos mismos. Y en este caso, el tema que a mí me tocó fue ese, que la sola escritura nunca ha sido creída por la iglesia primitiva, ni mucho menos en la Biblia lo pueden encontrar. Muchos apologistas han querido inventar un puñado de como les dijera, de exposición de la sola escritura, pero ninguno es creíble. Porque sinceramente dan mucha vuelta y al final terminan siendo refutados por nuestros hermanos apologistas católicos con la sola pregunta, demuéstramelo con la Biblia, donde dice sola escritura. No lo pueden demostrar. Al contrario, ¿qué es lo que hacen? Tomar escritos de San Irineo, de San Ignacio, de Santo Tomás de Aquino, en fin, entonces ellos están tomando la tradición para refutar al católico. Están tomando escritos de obispos, doctores católicos para refutar a la Iglesia Católica. Imaginen qué ilógico la manera de refutar la Iglesia Católica con los mismos documentos y con sus mismos pastores y con sus mismos santos. O sea, sinceramente, la sola escritura no tiene pie ni cabeza. Y hay mucha información en internet en las cuales todos nos podemos informar. Bendito sea Dios, está la Iglesia Católica a pesar de la oscuridad de la noche, de los problemas que se tienen, pero la Iglesia Católica crece en la persecución. Nadie ha dicho de que en la Iglesia Católica solo hay santos. En la Iglesia Católica hay pecadores. Yo soy uno, yo me reconozco pecador, pero en busca de una santificación por medio de los sacramentos. Y eso solo lo voy a encontrar en la Iglesia Católica porque ahí está todo. La Biblia, la tradición, la verdadera interpretación y el sucesor de Pedro que ahora lo tenemos por medio de León XVI. Así que mis hermanos, gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo y sigo con el siguiente, creo que es Gabriel que sigue. Gloria a Dios. Gracias, estimado. Dios lo bendiga. Mi Gracias, estimado, hermano. el tiempo es suyo.
Sí, como ustedes ya escucharon al hermano Percy y al hermano Walter, estamos desmintiendo realmente lo que es el final de la saga, destruyendo mitos y leyendas de las sectas evangélicas. Hemos expuesto en 2 semanas temas bien cruciales, bien importantes, donde le estamos botando esos esquemas, esas mentiras, esas falacias, esas verborreas que han pretendido engañar al mundo por más de 500 años y en especial más de 250 años a través de las sectas evangélicas Made in USA, que son las más recalcitrantes. Pero ya con estos videos les hemos demostrado lo contrario, como dice el hermano Walter, la sola escritura, hasta la inteligencia artificial les tuvimos que sacar, también la niegan. Lo que el hermano Percy dice de la gran ramera, o sea, un solo revoltijo que pretenden embadurnar a la Iglesia Católica y no pueden encontrarle por dónde. El tema que yo voy a poner ahorita es otro tema muy álgido, es un tema donde realmente aquí la misma secta, los mismos herejes de los evangélicos le van a votar lo que ellos tanto dicen que la Iglesia Católica no es desde la historia. Pues 2 herejes, el planteamiento que les voy a dar va a ser de 2 herejes, que sí ellos lo dicen en sus propias amonestaciones, en sus propias Biblias, lo tienen plasmados, escritos literal y escrituralmente. Vamos a hacer la exposición a través de diapositivas en este sentido para poderlo ir explicando. Es corto, lo más corto posible. Lo vamos a hacer aquí. Vamos a juntarlo. Vamos a ver. ¿Está? Hermano Percy, por favor, súbeme la diapositiva. Hermano, no puedo porque estoy en el celular. Ah, bueno, entonces lo voy a leer. No hay problema. Lo voy a leer entonces. La primera es que trataremos de explicar qué dijeron en sus escritos estos 2 protestantes en las amonestaciones escriturales dentro de la Biblia de Biblia del Oso, año 1569, Casiodoro de Reina. B, Biblia del Cántaro, año 1602, Cipriano de Valera. ¿Qué dijeron ellos? Vamos a ver. En este video les vamos a destapar y abriremos la caja de Pandora a las sectas evangélicas protestantes, donde los 12 personajes ya mencionados y eruditos confirman que la Iglesia Católica Cristiana es la verdadera y lo confirman en sus propias Biblias. En sus Biblias, la Biblia del Oso, año 1569, y la Biblia del Cántaro, año 1602. Seguimos. Vamos con esto. Para poder explicar la amonestación de Casiodoro de Reina, hemos extraído la página 4 de la Biblia, donde Casiodoro de Reina reconoce, afirma literalmente y confirma escrituralmente que la Iglesia Católica es la verdadera. ¿Quién hizo la Biblia del Oso, año 1569? Lo reconoce en su amonestación. La amonestación que está dentro de la Biblia del Oso del año de 1569, Casiodoro, escrito literal y textualmente, confirma que la Iglesia Católica es la verdadera. La transcripción de la amonestación es la siguiente. Cuanto a lo que toca al autor de la traslación, si católico es el que fiel y sencillamente cree y profesa lo que la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica cree, tiene y mantiene determinado por el Espíritu Santo, por los cánones de la Divina Escritura, en los santos concilios, en los símbolos y sumas comunes de la fe, que llaman comúnmente de los apóstoles, el de los concilios nicenos y el de Atanasio, católico es, e injuria manifiesta le hará quien no lo tuviere por tal, y como tal ninguno bueno, pío santo y sano juicio recusa, no solo de la Iglesia cristiana, a la cual reconoce todo respeto verdadero, vivo miembro más aún de cualquier particular que con caridad lo corrigiere, si en una obra tan larga y tan trabajosa se hallare haber errado como hombre. Vamos a ver. Resta que en lo que a la versión toca, demos razón en algunas cosas, así para que a la Iglesia del Señor conste de nuestra razón en todo lo que conviene, como para que en el pío lector entendido nuestro intento
se pueda mejor aprovechar de nuestras diligencias. Para poder dar testimonio, mi estimado lector, poder sustentar y corroborar con la relación a lo antes mencionado, la amonestación de Casiodoro de Reina. Hemos juntado la primera página de la amonestación como referencia y la página 4, extrayendo el texto explicativo que acabamos de mencionar con la anterioridad y el cual comienza en el segundo párrafo, la línea 12 del segundo párrafo y el comienzo de la primera línea del tercer párrafo. Asimismo, hemos procedido a ampliar el párrafo respectivo para una mejor apreciación con relación a lo antes expresado. Lamentablemente, hermanos, no se puede colocar lo que son las diapositivas por el problema que estamos teniendo con el hermano Percy, pero les voy a pegar el link donde ustedes lo van a encontrar completo, el video que ya está expuesto en mi canal de YouTube llamado Católico Cristiano. Ahí van a encontrar exactamente lo que escribió Casiodoro en su Biblia del Oso. Ya vamos a hacer la exposición después de esto con la del Cántaro. Ahí mismo van a encontrar todo. Ahorita lo coloco. Ya está ahorita. Ya está, usted lo puede ver en el chat que dice Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera dicen que la Iglesia Cristiana Católica es la verdadera en sus propios escritos, en sus propias Biblias. Biblia del Oso, año 1569, y Biblia del Cántaro de Casiodoro de Cipriano Valera dice lo mismo. Ahí les acabo de pegar el link. Vean ese video con evidencia física de sus propias Biblias. Seguimos. La amonestación de la Biblia del Cántaro, año 1602, Cipriano de Valera. Presentaremos la página principal de las amonestaciones como referencia y hablaremos exclusivamente de la página 3. Óigame bien, de la página 3, extraer el texto y explicando sus párrafos. ¿Qué fue lo que dijo Cipriano de Valera? Le comentamos que Cipriano de Valera, dentro de los textos de la Biblia del Cántaro del año 1602, dio por aceptado, entendiéndose que si estaba correcto la misma amonestación de Casiodoro de Reina, es decir, la Biblia del Oso, lo cual lo transcribió a la Biblia del Cántaro y lo detallamos en el siguiente cuadro más adelante. Para poder explicar la amonestación de Cipriano de Valera, siempre hemos extraído la página 3, parte de ella, donde reconoce por igual forma que de Cipriano de Valera, en base al contenido, afirma literalmente y confirma escrituralmente que la Iglesia Católica es la verdadera. Quien hizo la Biblia del Cántaro en el año de 1602 lo reconoce en su amonestación. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Tanto que niegan las sectas evangélicas, que sí, que no sé qué. Aquí los dos eruditos, teólogos, doctores, herejes, ellos lo confirman totalmente. La transcripción de la amonestación es la siguiente. Cuanto a lo que toca al autor de la traslación, si católico es el que fiel y sencillamente cree y profesa lo que la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica cree, ya está confirmado, tiene y mantiene determinado por el Espíritu Santo, por los cánones de la Divina Escritura, en los santos concilios y en los símbolos y sumas comunes de la fe, que llaman comúnmente el de los apóstoles, es el del concilio niceno y el de Atanasio. Católico es, e injuria y manifiesta le hará quien no lo tuviere por tal, y como tal ningún bueno, pío santo y sano juicio recusa, no solo de la Iglesia cristiana, a la cual reconoce todo respeto de verdadero y vivo miembro, más aún de cualquier particular que con caridad lo corrigiere. Si en una obra tan larga y tan trabajosa se hallare haber errado como hombre, ya aquí lo dicen que tienen que creerlo porque si no lo hierran como hombre, resta que en lo que a la versión toca, demos razón de algunas cosas, así, para que a la Iglesia del Señor conste de nuestra razón en todo lo que conviene, como para que el pío lector, entendido nuestro intento, se pueda mejor aprovechar las nuestras diligencias. Para poder sustentar y corroborar la amonestación de Cipriano de Valera, hemos y damos testimonio, adjuntamos la primera página de la amonestación como referencia y la página 3 extrayendo el texto explicativo que acabamos de mencionar con anterioridad,
y el cual comienza en el segundo párrafo, la línea 9 del segundo párrafo, y el comienzo de la primera línea del tercer párrafo. Asimismo, hemos procedido a ampliar el párrafo respectivo para una mejor apreciación con relación a lo antes mencionado. Como ustedes pueden ver, hermanos, ya está más claro, o sea, no le estén buscando sectas evangélicas. Ustedes están negando lo que realmente sí venimos desde los primeros siglos. Tenemos la historia. Aquí, estos dos eruditos, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, a las cuales ustedes le deben la Biblia Reina de Valera, año 1960, esa que ustedes tienen, ellos confirman dentro de la misma Biblia que la verdadera iglesia histórica es la iglesia católica. Es más, ahí le va esto. Les voy a pegar el link. Esto es botando la leyenda negra de ustedes, sectas evangélicas. Tengo también dentro de mi canal de YouTube la Biblia de las, óiganseme bien, una Biblia de las sectas protestantes de ellos, literalmente, escrituralmente, del año 1794, internamente, escrituralmente y con la imagen de San Pedro, confirman que el apóstol San Pedro estuvo en Roma, en la Biblia de ellos, en la Biblia de las sectas evangélicas. No pueden mentir, un escrito dentro de la Biblia, ahí está. Es más, allí dentro de ese video que ya expuse hay dos eruditos protestantes, teólogos, doctores, donde confirman por igualdad que la iglesia católica es la verdadera. Más no se puede decir en esta situación. Voy a explicar algo adicional ya para terminar. Lo que a mí me gustaría que ustedes vieran el sábado, voy a sacar una publicación. ¿De qué se trata? Me anticipo. Siempre votando las leyendas negras. Ahí les va, solo les voy a dar el bosquejo. Por primera vez, las sectas evangélicas aceptan y está escrito, pero antes de la de 2020, el nombre de Yahvé aparece en la Biblia de las sectas evangélicas. Así dice, Yahvé está escrituralmente. En la de 2020 dice, Señor, pero ahí le va lo mejor. Por primera vez en la historia, las sectas evangélicas representados por las sociedades bíblicas unidas aceptan dentro de la Biblia los 7 libros deuterocanónicos. ¿Cómo la ven? Esa Biblia la voy a exponer el sábado. Una Biblia hecha por la Iglesia Católica en consentimiento, en conjunto con las sectas evangélicas. Y las sectas evangélicas al fin aceptan que son verdaderos los 7 libros deuterocanónicos. Y el nombre de Yahvé está plasmado en dicha Biblia. Ahí lo verán ustedes para el sábado. Voy a sacar esa Biblia y ustedes la van a exponer. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado hermano. Bueno, pues hemos escuchado ya los últimos estudios que hemos estado dando sobre esta saga que termina hoy. Le doy gracias a Dios, por mis estimados amigos que nos han asistido, nos han ayudado a exponer este tema. Llevamos ya aproximadamente 2 o 3 semanas llevando este tema y hoy es el último día con la ayuda de Dios. Y pues damos gracias a Dios nuevamente por su apoyo, por sus comentarios, por su ayuda. Si hay algún comentario, lamentablemente yo en mi celular no puedo ver los comentarios que puedan hacer en Facebook, en YouTube. No me salen aquí los comentarios, lamentablemente. La verdad, no me salen los comentarios. Tuve problemas con mi computadora y tuve que hacerlo por el celular. Pero me hubiera gustado ver sus comentarios. Pero bueno, pues ya toca el momento de despedirnos. Voy a ceder el lugar a mis estimados amigos y hermanos para que ellos den unas palabras de despedida. Y pues yo daré la última despedida. Empezamos con apologética.
Ok, hermano, pues para mí un gusto estar aquí reunido con ustedes y dándole final pues a la saga Destruyendo Leyendas y Mitos. Hermanos, estudiemos, leamos y sobre todo pidámosle discernimiento al Espíritu Santo para que nos ayude a encontrar la verdad. La verdad solamente es una y es Jesucristo. Y Jesucristo dijo, dejaré mi iglesia. Y eligió a Pedro como pastor y a él le entregó las llaves. No hay para dónde correr, hermanos. Es la única iglesia dejada por Cristo y es la que sigue durante muchos siglos salvando almas, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y Él dejó una cabeza visible aquí en la tierra para que lo obedezcamos y es el Papa. Así que mis hermanos, pues, gracias hermano Percy. Yo siempre lo voy a decir, que cuando nos encontramos a un hermano protestante que anda buscando la verdad y que enseña la verdad, se puede tener un diálogo pleno, un diálogo agradable y no todo el tiempo se trata de estar peleando, discutiendo, sacándonos del live o silenciándolos. Al contrario, gracias a Dios, el hermano Pérez está dando ejemplo de que sí se puede. Bueno, él dice que los hermanos evangélicos no quieren subir, pues sus motivos tendrán. Por eso es que estamos aquí nosotros, ¿verdad? Con católicos cristianos y yo pues dando lo que, lo que sabemos para que ustedes se lo lleven y lo analicen y saquen sus conclusiones. Gloria a Dios, hermanos, y pasen buenas noches. Gracias, estimado. Gracias. Antes que nada, vamos a darle muchas gracias a los del chat, a Lucas, a los hermanos Lucas Fernández, Frisia Silva, a Josefina Granados, a Javier Velázquez, a pero ¿quién otro? Armando García. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todo lo que ustedes han podido llevarse en sus corazones, verdades de las que hemos venido después exponiendo. A los hermanos Lucas Fernández, a Josefina, al hermano Silva, entren ustedes allí a mi canal, estén esperando también para este sábado la sorpresa que les estoy dando con la nueva Biblia católica y de las sectas evangélicas unidas. Asimismo, yo les doy gracias a todos ustedes, pues, de la exposición que estamos haciendo. Agradecido al hermano Percy, agradecido al hermano Walter por el acompañamiento. Con Walter, pues ya sabemos lo que nosotros estamos haciendo, con especial, un especial también para el hermano Percy, que por algo el Señor Jesucristo nos lo ha puesto en el camino a él en esto. Como dijo el hermano Walter, es feliz platicar con los hermanos protestantes, en este caso, pero el hermano pastor Percy Rally. Astral nos llevamos con él, no lo niego. Me llevo muy bien con él, chistamos, bromeamos y estamos tranquilos en ese sentido. Entonces, muchas gracias a ustedes dos, gracias a la audiencia por acompañarnos en estas 2 semanas, votando, repito, votando las leyendas negras y destruyendo mitos a las sectas evangélicas. Paz y bien en sus corazones, les deseamos católicos cristianos. Hermano Percy, cuando venga El Salvador, lo vamos a llevar al Puerto de la Libertad a comernos un cóctel de conchas y unas ricas pupusas. Muchas gracias. Platanito con crema, frijoles y huevo. Qué rico, qué rico. Muchas gracias. Acepto la invitación. Yo también te la acepto, Walter. Después no vas a decir que no, ¿viste? Pastor Percy, dije yo, Pastor Percy, dije. Pero como se valen gorrones. Está bien, está bien. No, sí, la comida salvadoreña es muy rica. El caldo de gallina india, ¿no? Exacto. La sopa de gallina, la sopa de pata o sopa de mondongo, no sé cómo la conocen ustedes allá. Deliciosa. Sí, caldo de pata. Así es.
Ajá. Sí, la sopa de patas son los remojos de las patas de Walter. No es Bueno, una broma, es una broma. Aquí se llama sopa de patas, porque le ponen la pata de las reses, más las tripas, más yuca, cebolla, ¿qué más? Tomate, etcétera, etcétera. Óigame, pastor, y le voy a contar un secreto. Fíjese dime. que al hermano Gabriel le gustan bastante los pescaditas del lago de Ilopango. A ver cuándo la llevamos a comer ahí también. Bueno, está bien, Ah, está bien. Walter, espérate, cuando estemos con el hermano Percy, le voy a decir el porqué de eso, ¿viste? Bueno, ok, pastor, gracias, oiga, por la invitación. Muchas gracias. De nada, Dios te bendiga. Bueno, mis estimados hermanos, pues yo también me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos en la paz de Cristo y con la ayuda de Dios estaremos haciendo otra serie. Más adelante estaremos pasando el tema. Tengo dos temas pendientes que son las doctrinas que muchos católicos me han pedido que haga una serie sobre las doctrinas que yo no comparto con la Iglesia Católica. Algunos me han dicho, pastor, sabemos las doctrinas católicas que usted comparte con nosotros, pero nunca nos ha dicho cuáles son esas doctrinas este, que usted no comparte. Y quisiéramos una serie o un estudio sobre esas series. Tengo esa, pero también tengo otra serie que es sobre ¿cuál es la otra serie? Bueno, tengo otra serie que es sobre la identidad de la gran ramera. Este estudio que estaba dando en este momento es ese estudio, la gran ramera del Apocalipsis. Esas son las dos series. Si usted se inclina por cualquiera de esas dos, pues hágamelo saber y con mucho gusto daremos ese estudio para la próxima serie que vamos a hacer. Doctrinas de la Iglesia Católica que no creo, ese es el tema de la serie. Y la otra es, por supuesto, la gran ramera del Apocalipsis. Y más adelante estaremos haciendo otra serie con mis estimados amigos. Ya nos pondríamos de acuerdo en el tema. O si aún quisieran hacer la continuación de esta serie, pues las puertas están abiertas. Y yo también les doy gracias a los dos por haber sido tan amables al aceptar mi invitación. Y pues las puertas de mi casa aquí en Los Ángeles también están abiertas. Si algún día deciden venir para acá, pues ahí está mi humilde casa para recibirles. Bueno, pues yo me despido. En Muchas el nombre gracias, de... hermano Percy, por eso. Solo quería Mande, hacerte una consulta. ¿Tú mande. tienes a la mano ahí la Biblia Reina Valera? Tengo una versión, pero no es la Reina Valera. Ah, ya. Es, es la Sí, Biblia del pescador. ya. Cuando tú tengas en tu casa la Biblia Reina Valera, observa en Éxodo 3, 13, 16, en la parte inferior, ahí vas a encontrar la clave. Ahí te va a aparecer YHWH. ¿Cómo la ves? ¿Está bien? ¿Hechos qué? En Éxodo 3, 13, 16, donde le dice Moisés a Dios, y cuando yo vaya a tu pueblo, ¿cómo le voy a decir con tu nombre? Ahí fue donde él se expresó, que le dijo, yo soy el que soy. Irás a mi pueblo y le dirás, yo soy. Mi nombre es Yahweh. Entonces, Ok. pero como en la Biblia Reina Valera dice Jehová, en la parte inferior de tu Biblia Reina Valera 1960, ahí vas a encontrar que lo verdadero es YHWH. Ahí lo vas a encontrar por si no lo sabías. Está bien, gracias. Ahí lo voy a ver. De acuerdo. Bueno, Pastor, pues, pastor, yo mande, solamente quería hacer una sugerencia. dígame. Me gusta bastante esa serie que donde usted dice que no comparte alguna doctrina de la Iglesia Católica. Ajá. Obviamente usted no es católico, ¿verdad? Usted lo ha dicho, pero sí, lo que usted siempre ha tratado con los hermanos evangélicos que no lo quieren, que lo apedrean,
es que ellos dicen de que usted es un católico infiltrado, pero abiertamente usted ha dicho de que no comparte alguna doctrina de la Iglesia Católica y sería bueno que usted la compartiera y porque a mí me gustaría ver, sería interesante ver qué es lo que usted, no es que le impida, sino que hace que no esté dentro de la iglesia y así nosotros poder saber, entender y comprender los motivos. Me gustaría mucho, fíjese, esa serie que usted ha propuesto. Bueno, pues entonces esa va a ser la siguiente serie que vamos a empezar en esta semana, si Dios lo permite. Y el tema, ¿cuál tema me sugieren? ¿Qué tema quieren que les ponga la serie? ¿Por qué no soy católico? ¿Por qué no soy católico? Es para comenzar. Y sería bueno que arranques otra vez, hermano Percy, el por qué no te quieren las sectas evangélicas. Acordate que la semana pasada tú lo expusiste, pero como va a ser una nueva saga, comienza con eso. Tú mismo lo expusiste, porque tú no les tapas la falacia, verborrea, mentiras, que ellos quieren que tú estés a favor de ellos, de las mentiras que ellos se ponen. De ahí tienes que partir para poder entrar en el tema. Ok, Es una de las razones. buenas sugerencias, los voy a tener en cuenta y lo voy a hacer. ¿Por qué no soy católico? Ese va a ser el tema entonces de la nueva serie. ¿Por qué no soy católico? Bueno, pues muchas gracias. Y pues me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuevamente, mis estimados amigos, les doy las gracias. Y si quisieran participar en esa serie, están bienvenidos. Están bienvenidos. Las puertas de este canal están abiertas para ustedes. Bueno, me despido. Hay un dicho que dice: el que mucho se despide es porque no tiene ganas de irse. No, pues, pero Es cierto. yo ya me tengo que ir porque tengo que seguir trabajando. Estoy en mi trabajo en este momento. Bueno, pues ahora sí ya. Que Dios los bendiga, quedamos en la paz de Cristo y que la Virgen los bendiga. Proteja. Proteja, Amén. como dicen ustedes los católicos. Paz de Dios. Igualmente Amén. que la paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes. Amén y amén. Bendiciones. Gracias, paz de Dios. Hasta Bendiciones, luego. bendiciones. Bendiciones.